despídete de cuando sale el sol, despídeme de la hierba y del caracol, despídeme de la calle, despídeme del gueto, de los murales que en la noche dibujamos, despídeme, despídeme del sol, despídeme del sol, despídeme. Saludo a los sueños, que nunca renunciemos. No saludo solo, si tú saludas, saludo a los sueños, que nunca renunciemos. Cuando yo salude, saluda, 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 saluda. Cuando yo salude, despídeme, despídeme del sol, despídeme del sol, despídeme, despídeme, despídeme del sol, despídeme del sol, despídeme. En marzo de 1938 se hunde completamente el frente aragonés. Yo creo que nadie esperaba en aquel momento que hubiera un avance tan rápido de las tropas rebeldes, y lo que se produce es una caída prácticamente inmediata del frente. Entonces lo que tiene lugar es una evacuación masiva de la población. Era un desbarajuste, no veías gente paisana, digamos, gente del pueblo, no se veía, solo se veían militares y alguno que otro así paisano. Había mucho temor a las represalias y se fue mucha gente. Claro, gente que a lo mejor al año volvió, cuando ya se estabilizó un poco la cosa, pero marchó mucha gente de Caspe. Y el que no marchó, pues se quedó porque se pensaba que aquí iba a estar mejor, aunque aquí a lo mejor después lo picarán, porque hubo casos que no quisieron marchar y los fusilaron. En total se salen de la parte oriental de Aragón, entre las distintas evacuaciones, salen unas 109.000 personas. Estamos hablando del entorno de 29 o 30% de la población, de una población que, ya digo, se va sobre todo a la población cualificada, de los cuales unos 72.000 se establecen en un primer momento en Cataluña, 25.000 van directamente a Francia y en una fase anterior en torno a 12.000 personas se habían establecido en Valencia, en Castellón. A ojo cubero más de 2.000 más de 2.000. Posiblemente de Caspe el número mínimo de personas que se van pueden ser 3.000, pero pueden ser muchas más, pueden ser 4 o 5.000 personas. Pues yo creo que en número no salió tantísima gente, como parece que dices tú al preguntar. Número no es tanto lo que era, gente a lo mejor de más calidad o más significativa o todo eso, pero una explosión masiva como si hubiera sido una gran catástrofe, eso yo creo que no hubo. Los censos de población de 1940 están falseados. Al régimen no le interesaba que públicamente se supiera que la gente había abandonado y, por tanto, en los censos sigue apareciendo las personas que en 1930 estaban, de manera que tenemos grandes problemas para conocer exactamente cuánta gente queda en cada lugar. Se hablaba muy poco, tanto de eso como de las cosas de la guerra. No sé, que había una psicosis que no te contaban. Cataluña hay que tener en cuenta que en aquel momento era la segunda ciudad aragonesa. Zaragoza tenía 145.000 habitantes y en cambio en Barcelona había 81.000 personas nacidas en Aragón. Por tanto, todo el mundo tenía relaciones con Barcelona, tenía familiares, tenía amigos, tenía personas de referencia. Mi padre les dijo a mi madre: mira, coges a los 3 más pequeños y te vas a Barcelona a casa de tu hermana, que allí no hay bombardeos como aquí y estarás más tranquila. Y cogimos el tren y nos fuimos a Barcelona. Hubo un bombardeo y el tren se paró. Y cada uno corriendo por donde podía. Y a los 2 días, pues un día llorando yo allí en un rincón, vino un tío, un hombre vino allí y dice: ¿qué te pasa, pequeño?
Digo, pues que estoy perdido, que he perdido a mi madre, no sé si está muerta con el bombardeo, en fin, no sé. Y el hombre me cogió y me dijo, vente conmigo. Y entonces me llevó a casa de mi tía. Y entonces mi tía le escribió a mi madre diciéndole, no te hagas mala sangre, que el Paco no está muerto, que está aquí en mi casa. La mayor parte de los evacuados aragoneses están en las provincias de Barcelona y de Gerona. La mayor parte de ellos pasan a Francia. Entonces estamos en una segunda evacuación. Andando desde Caspe, andando con las ovejas, las cabras y 2 yeguas, y un burro y una mula que tenía para trabajar el campo. A pie, como se dice, andando en la nieve, y muchas veces había gente que se cogían un agujero y se caían y no le podían ir a buscarlos, se morían así, era muy difícil. Bajemos por ahí, por Pertús entremos, y en Arles-sur-Ter, que está abajo del Pertús, nos metieron allí, hay una esplanada terrible, grandísima. Hay gente que vuelve a España rápidamente, lo hacen por la frontera de Idun. Y algunos de ellos están en Francia prácticamente un día, 2 días, una semana, vuelven muy rápidamente. Pero el resto de la población se dispersa en Francia. Él se va primero y cruza la frontera y se encuentra en Francia sin quererlo, sin haberlo buscado. Y entonces mi abuela se queda aquí con sus 2 hijos y mi madre entonces tenía 5 y mi tío debían tener 7 años. Y mi abuela se va con sus 2 hijos detrás de su marido, buscando a su marido. Mi madre me dijo que pasó andando con mis 2 hermanas por el Boulou y a partir de là, ils sont allés dans des camps de concentration, donc dont Argelès, comme on a parlé tout à l'heure. Estuvieron en Argelès y estuvieron mi abuela con mi madre y mi tío pues 5 a 6 meses allí en Argelès. Il y avait des grilles, ils avaient les grilles et il y avait le sable et la mer. Donc ils ne pouvaient pas partir, ils ne pouvaient pas s'échapper. Ils étaient baraqués dans ces maisons en fer et ça mangeait avec des petites boîtes de sardines et quelques morceaux de pain qu'on leur jetait par-dessus comme s'ils avaient été des singes, pareil. Que el tío Rufá decía que allí estaban como animales, para ir a hacer de cuerpo tenían que ir al mar porque no había nada ni nada y con el frío que hacía y con los piojos que se les comían, eso sí que me acuerdo que lo contaba. C'était une histoire de voir des pauvres gens abandonnés par l'humanité. Salió mi padre del campo, que empezó a salir, que tuvo un trabajo un poquito fijo, llamó a mi madre y a mí mismo. Y bueno, hicimos los papeles y todo para volver a casa a donde estaba mi padre. Muchos años después fuimos de un viaje y llegamos a Argelès-sur-Mer y mi madre no se pudo ir a la playa donde estaban porque tuvo un malestar y no podía conseguir de ver todo esto. Lo que había vivido en esta playa. Los 2 mayores, sí, el Andrés y José, sí, los dos fueron aquí para defender la Francia, De nuestra familia, todos los hombres no, pero una buena parte están en el Maqui. El tío Vicente Rufau, el hermano de su padre, el tío Miguel Piquer, el primo Elías Piquer, tío Manuel Ornaque, Cardona. No era nuestro país, pero eran ellos que nos habían recogido, que nos habían aceptado en Francia.
el tío Vidal, Martín Vidal, que cuando quisieron darle medallas por lo que hizo en la Magdalena, dijo que no, él lo ha hecho porque lo tenía que hacer. Y la amargura que tenía nuestra familia, nos había traicionado la Francia en aquellos tiempos. Ellos se creían republicanos de haber ayudado, hemos combatido para ello, hemos peleado, hemos luchado, nos van a ayudar a tirar a Franco al suelo, pero no, se quedaron de este lado de los Pirineos y los pobres tontos los mataron allí. Había algunos que, porque no éramos franceses, que éramos españoles, nos le llamaban, nos decían español de mierda, dale, español de mierda. Los rojos, siempre les enseñaban los rojos. Y bueno, es otra cosa, pero puedo decir, mi padre y mi madre se casaron en Babres, aquí a 8 kilómetros, y querían una bendición, y el cura del pueblo les dijo, los rojos no los caso yo. Entonces había un hombre que era un pastor protestante, y les dijo, pero yo, señores, yo les voy a casar. Y entonces es por eso que mis padres se casaron protestantes y hemos venido protestantes. Algunos, no todos. Yo he visto franceses mismo pelearse. ¿Qué mierda tienes que decir que es español de mierda? ¿Y tú qué eres? He visto a algunos pelearse. Y yo también me he tenido que pelear con algunos. Mi abuela tenía un hermano que él se fue a Francia y de Francia se fue a Inglaterra y siguió al general de Gaulle al llamamiento, y muchos españoles fueron detrás del general de Gaulle a Londres. Nunca les dio la nacionalidad francesa que les había prometido si ganaran la guerra, y nunca se las dio. Entonces se enfadó cuando mi madre se casó con un francés, pues se enfadó y no quiso saber nada de nosotros. Ahora no, porque hay muchísimos que vienen de París, migración de otros países, pero del pueblo que nosotros conocemos de siempre, más de la mitad llevan sangre española. Mi abuelo nunca quiso volver a España hasta que no se murió Franco. En Caspe, estaban en asociaciones y todo, se implicó bastante porque no podía volver a Caspe, porque era condenado a muerte. Como estaba una parte de mi familia, pues para decir que el día que iría mejor a España, de volver todos a España. Y las cosas no se hicieron como... Je viens en 79, donc avec mes parents, et on se rend donc, on prend à l'hôtel à Caspe, et après on se rend à la ferme à Fonté, et on a des films, mon mari l'avait filmé, maman, et mon fils il avait 2 ans, Alexandre à l'époque, et maman, quand elle est arrivée à Fonté, cette maison effondrée par les bombardements et partout, elle embrassait les murs, et là il n'y a pas de mots, hein. Elle embrassait les murs, on ne peut pas l'expliquer, c'était une émotion immense. Et mon petit, de 2 ans, il ne peut plus voir ce film. Il avait 2 ans. Et Alexandre, il me dit, maman, je ne veux pas le voir ça. Il y a trop d'émotions avec mamie. Je ne peux pas. La abuela, no puedo. No puedo ver la abuela. Así. Pero Santiago González, por ejemplo, mi mujer le dijo, dice, ¿no te ha penado que por ser comunista, por haberte jubilado, siendo que estaba de director del Banco Aragón aquí, haberte jubilado en una grúa en el puerto de Burdeos? Y el otro dijo, lo haría 100 veces. El Caspe de los 40 es un Caspe muerto y temeroso. En el Caspe de los 40 tenían miedo todos. Los nacionales que se quedaron, los republicanos que se quedaron, los nacionales... yo creo que debió de ser un Caspe invivible. Caspe se quedó ya muy mermado,
Por otra parte también vinieron otros, o se quedaron otros, porque hubo gente que con ocasión del final de la guerra vinieron aquí y aquí se casaron, aquí se quedaron. Uy, los militares se tiraron 3 o 4 años. 20 o más se casaron con militares, de chicas del pueblo. Y se casaron desde sargentos, brigadas, capitanes. Yo creo que el Caspe de los 40 expulsó, pero también admitió a muchos que se convirtieron en nuevos caspolinos. Se integraron muy bien. Unos cuantos se hicieron de campo, porque las novias eran de la agricultura. Otro, López hizo sastre. El padre de Ángel Vila, ese se marchó de momento a Guinea. Luego volvió y trabajó en Caspe. Bueno, mi padre llega a Caspe cuando liberan el ejército de Franco, libera Caspe en el 38 y bueno, y aquí conoció a mi madre. Acabada la guerra, firmó unas campañas para trabajar en Guinea y le dijo a mi madre: tú espérame, era un hombre de mucha palabra, que yo vendré a casarme. Y en 1945, el 27 de noviembre, se casaron en Caspe. El Caspe, que está expulsando a caspolinos en los años 40 por necesidades económicas y por búsqueda de un contexto social más tranquilo, es el Caspe también que está admitiendo a oleadas de gente de la serranía de Teruel que viene aquí a vivir. Los oranos han sido un ejemplo para Caspe, como para todos los que vayan. Generalmente son matrimonios que vienen con 1, con 2 hijos, 3. Vienen a lo mejor con sus 2 caballerías y su carro, lo que tenían allí en sus pueblos de referencia. Trigo y cebada y centeno, no había otra cosa. Allí es todo monte, no hay huerta, y es todo monte. Y ya cuando llegaba el tiempo de la transhumancia, pues a Murcia. Desde 7 años a cuidar ovejas y tocinos y el pastor en casa. Que a mí me tocó el bajar ya 1 año allí. Yo estuve 1 año en Murcia, allí cumplí los 11 años. Y para subir ya subimos andando. Que nos costó 1 mes el subir a mi pueblo. 30 días andando con el ganado. Aquello era muy duro. Por eso ya dijimos, vámonos donde estemos todos juntos. Y se vinieron para mis padres y aquí aterricemos. Caspe me sonaba a mí de la canción de mi hermano que había cantado allí, que era cantador en la rondalla de Locao. Vale más ser olírica de las que cogen en Caspe que casarse con una que tenga rompido el traste. Digo, pues sí que bueno sea de ese pueblo. Habían vendido lo poco que tenían allí en su tierra y con aquello pues se compraban aquí un corro de regadío, un campico, lo que fuera, y se aposentaban ahí. A un regadío, que era Caspe, con mucha tierra disponible, porque después de la guerra había mucha tierra disponible de la gente que se fue y se dejó de ir. Y como eran gente que venían de una zona mucho más pobre que esta, aquí les parecía que esto era orégano. Nos bajamos a Caspe porque oídas que aquí había buen regadío y había más vida para el agricultor, pues bajamos aquí. Y empezamos con un poco, 3 hectáreas para 3 hermanos de regadío. Y luego, pues, un poco de esfuerzo fuimos haciendo. También pusimos animales, cerdos, que los teníamos debajo donde vivíamos, que olían muy bien, pero entre todo, pues fuimos picando un poco de fuerza. Hubo la oportunidad o la ocasión que un pielero que venía aquí a por pieles nos dijo que aquí había una carnicería para traspasar, la traspasamos y nos bajamos aquí a vivir. Y hemos estado por la carnicería pues 52 años. Se integran rápidamente, así como llegan. Caspe empezó una capital, claro. Es un pueblo tan pequeño, a coger a Caspe, que era donde, pues ya que me pedía a mí, no sé, una capital mía. Y que me acuerdo que le dio mucha gracia un día esto que
Cuando pregonaban los muertos por la calle, ha fallecido fulano de tal, que tal y que cual. Y le preguntaban, ¿pues de quién es? Y dice, es igual, que es forastero. Aquello me hizo mucha gracia. No me impactó, me hizo gracia. Y mi papá me dijo, joder, digo, a los forasteros que se mueran es igual esta gente. Sí, no, pero vamos, la partida toqué muy bien, la verdad que sí. Ninguno de los que vino fracasó. Todos fueron adelante. Que el mundo no estaba hecho, y aún no está. Hay que hacer cosas, hay que tirar para adelante. Yo iba a quinto en las escuelas, y de quinto tenía que pasar a sexto, pero lo pensé bien porque en casa éramos muy pobres, mi abuelo estaba en la cárcel, a mi padre lo habían matado y el único hombre que había en casa era yo. Tenía que ganar perrillas incluso para mí solo. Me parece que fui hasta los 13 años y uno de los maestros dijo, este chico podría cogerlo, que hay un taller aquí, y yo le enseñaré lo que le falta, y me enseñó, no me enseñó nada. De cuestión de cultura, ¿eh? Aparte de pasar bastante hambre, porque se pasaban muchas dificultades. Con las caballerías, con una mula y el esportón, al principio a la rebalsa, al principio de la herradura, a recoger los melocotones, las cebollas, esto, lo otro, lo recogía. Aquello lo poníamos en unas cajas y lo bajábamos a la bajada de la estación. Lo compraban por una miseria, tan miseria que yo no el esfuerzo que había hecho la abuela por todo esto. Mi padre no tenía ninguna propiedad, ¿eh? Y entonces pues se dedicaban a lo que podían, ¿eh? Desde a coger esparto, el famoso esparto. Hombre, ganarse la vida en Caspe estaba entonces muy difícil, más que ahora, porque Caspe generalmente dependía de agricultura. Y en la agricultura nunca se han pagado los jornales que se pagaba en cualquier industria en Barcelona, en cualquier obra. En Caspe no se pagaban esos sueldos. Éramos pobres y teníamos que abrirnos camino de una forma u otra. Caspe no nos ofrecía nada. No nos ofrecía nada porque los dirigentes venían con engaños. Ahora pondremos una fábrica de tomates. Ahora pondremos la nuclear. Ahora esto, lo otro. Mentiras todo. Caspe no movía un dedo por nada. Allí se creó una empresa que llaman La Volante, no sé si alguien te habrá hablado. La Volante era una compañía que venía, que no era Renfe, y cogía peones para echar la machaca que decíamos en las vías, las piedras. Y entonces no pertenecían a la Renfe. Simplemente eran peones de La Volante, en una empresa que se llamaba así. Claro, que ganaban 13 pesetas, pues bueno, es igual, eso lo de menos, pero quiere decir que era una miseria, pero bueno, al menos había una tal. Él persiste, y de La Volante hay unas plazas, y consiguió entrar fijo, Vías y Obras, que se llamaba. Mi marido trabajaba aquí en La Volante, o tenía que esperar que le dieran una plaza donde quisiera la Renfe, o iba a hacer unos cursillos, lo aprobó todo, entonces pedimos Barcelona, Tarragona o Gerona. Mira por dónde nos mandaron a Gerona. Para mí aquello era el fin del mundo. De Aragón a Cataluña hay un trasiego continuo. Eso es prácticamente en toda la historia, y desde luego en toda la historia moderna y contemporánea. En esos años 50 yo lo que creo es que hay mucha gente que ha marchado a Barcelona, porque en Barcelona había movimiento industrial ya, y entonces sí que había necesidad de personal, en eso que marchaba. Por eso te decía antes, la relación de aquí con Barcelona, los ligeros, los trenes, todo eso, era muy frecuente. Quien llega a Barcelona porque Barcelona es la ciudad donde hay puntos de referencia. Esos puntos de referencia son familiares, pueden ser amigos o pueden ser centros que juegan un papel. Los centros aragoneses juegan un papel muy importante.
Y dicho y hecho, con 18 años o así más o menos, yo me vengo para Barcelona. Yo porque tenía 2 hermanos en Barcelona y me dijeron, bájate aquí, que aquí te colocaremos y estaremos juntos y viviremos mejor juntos. Nos vinimos a Barcelona porque mi hermana decía que ella ya se cansaba de vivir en el pueblo, que se quería venir a Barcelona. Y como ya el negocio no iba muy bien, pues mis padres decidieron traspasar el negocio y nos vinimos para Barcelona. En la calle Moyanes 4, me parece, allí empecé a vivir, que tenía un bar y yo dormía en el Arquillo. Y allí viví hasta que compraron ellos un piso, lo alquilaron, y yo ya conocí a la mujer que ahora tengo y me vine a vivir a la calle Santuarios. Mi hermano se puso a trabajar en una empresa, Marieta también en una casa de modas y yo en casa. Y mi padre trabajaba cuidando en un almacén de patatas, estaba todo el día allá. Y luego se metió los sábados y domingos al Apolo a tocar la guitarra, vestido de baturro. Pues ahí es donde empezó la vida. Me divertía mucho en Barcelona. En Barcelona me gustaba el bullicio, el jaleo, acostumbrado al pueblo que siempre estaba en el desierto, en el monte trabajando. A mí este ambiente me gustaba cuando era joven, ahora de mayor ya eso no me gusta. Quien va a trabajar a Cataluña va fundamentalmente a Barcelona. Lo que haga luego ya es una fase diferente. Oye, si marchamos a Francia, yo no puedo ir porque tengo preparado un embarque para Bolivia. No jodas, ¿cómo te vas a ir a América para pasar el charco? El día que quieras volver a España, ¿cómo vas a volver? Mi hermano vive en Orón Santa María, a 4 palos de los Pirineos aragoneses. Y me ha dicho que si quiero ir, si quiere venir conmigo. Y yo, pues es que digo, que me lo voy a pensar. La Opel Verd, la Opel es la casa que está en Rüsselsheim, necesitaba gente. Y ahí el Paco coge y se va para Rüsselsheim. Me fui a Francia con 6.500 pesetas. Entré por Foix, por Ariès, ¿eh? Fui a parar al lado de Foix, que estaban unos tíos de mi mujer. Esos tíos son los que me avalaron a mí para que me acordaran mi visado en el pasaporte. Cogieron la decisión de ir a vivir a Francia porque se vivía muy mal aquí, muy mal en el sentido de la necesidad, no en el sentido de la relación, eso es importante. La relación vivían muy bien aquí, pero tenían problemas para poder subvenir a las necesidades de base. Y bueno, a ver, decidme qué es lo que se cobra aquí. Nada, malo, muy malo. Porque también fueron épocas difíciles para los franceses, pero ellos estaban en su casa. Yo vine aquí, estuve 4 años lo menos, muy mal, muy mal. No he pasado hambre ni he dormido en el suelo, pero bastante mal. Aquello que vas al baño y no sabes, oye, decir, oye, ¿cuál es el grifo del agua caliente? Joder, me cago en la puta, no sé. Yo me he duchado con agua fría en Alemania por no saber por dónde coño va a ver el grifo y por no rebajarme a preguntar. La fiesta de la escuela, pues los niños hacen siempre algo, todo el mundo aplaude, mis padres aplauden, paf, y después los niños les dan un premio, muy bien, y los padres dan las gracias por el premio, por ejemplo. Pues tus padres que son españoles y que no hablan el francés no pueden dar las gracias, o si las dan con palabras escasas, eso es difícil. Y a mí me pasó una cosa, que cuando yo me casé, vino mi suegra, la única que estuvo de la familia, y vivía en Barcelona, estaba en una portería, que vino a acompañar a mi mujer, y cuando se fue, que nos casamos, no le pude pagar el billete. Después de haber estado aquí 2 años casi, no le pude pagar el billete. Digo, lo siento, si le pago el billete no comeré esta semana. Así que mi suegra me dijo, no te preocupes, se lo pagué hasta la frontera y ya está. Para decir, como al perro flaco todos son pulgas, digo yo. No puede ser. Yo estaba trabajando y un amigo que trabajaba conmigo también había oído
como no estábamos muy lejos el uno del otro, trabajando los unos al lado de los otros, había oído que lo llamaba Maza al otro. Y claro, al ser el mismo nombre que yo, la misma letra y esas cosas, pues me fui hasta allí. Oye, aquí no habrá uno que se llama Maza, un obrero que se llama Maza. Y me dijo, ¿qué profesión tiene? Y yo, no lo sé. Me han dicho que había uno aquí que se llama Maza. ¿Sabes, Paco? Dice, hay un chico por ahí que se llama como tú, se llama Maza. Es que yo también me llamo Maza. Soy español. Y me gustaría ver si es que él vinieron con la guerra de España, se exiliaron. Y a la mujer es mi primo. Y entonces le dijo, Domingo, baja. Dice, mira, aquí está el que te digo que se llama Maza. ¡Ey! A ver ese Maza. Y me mira y me dice, mira, dice, pero si es el Paco. Y yo pues si es mi primo, si somos primos. Y me cago en la hostia. Y baja. ¿Y es mi primo? Digo, bueno. Somos primos, claro. Como no hacía mucho tiempo que nos habíamos separado, nos conocimos, si no, si está 2 o 3 años más ya no nos conocemos. La prosperidad está llamando a las puertas de Caspe con el Salto de Mequinenza, enorme lago que embalsará 1.530 millones de metros cúbicos. El ministro de Obras Públicas, don Jorge Vigón, inspecciona las obras del Plan Caspe para defensa y nuevos regadíos que tienden al aprovechamiento total del Ebro en la cola del embalse de Flix y Escatrón. El embalse de Mequinenza, que será uno de los mayores de España, dispondrá de un caudal de 600 metros cúbicos por segundo. La potencia total instalada en turbinas, 4 grupos, será de 430.000 kVA. Papá se fue a Francia pero volvió y entonces se metió a trabajar en la empresa esta de Ener. Y dijeron, necesitamos gente para trabajar en Pont de Suert. Porque se apuntaron un montón de chavales. Recién terminaba la mili, casi todos terminaron 21 o 22 años y se fueron para Pont de Suert. Y de Benabarre pasa que mi padre decide que se gana poco dinero y que le han hablado del canal de Monegros y que en Bujarroz tenía trabajo. De Tarazona pues nos trasladamos a vivir a Lérida, lo cual estuvimos allí hasta que terminó las obras en el pantano de Santa Ana. Mi padre se desengañó, dijo que no, hombre, no, que esto aquí me pagan lo mismo y en la Ener estoy más seguro. Y se volvió a la Ener, ¿a dónde? A Fallón. Y ya mi padre al entrar en Ener, ahí en Ener ya se terminaba, fue cuando ya el pueblo se inundó, bueno, hicieron el embalse. Y a mi padre y a muchos más los trasladaron aquí a Caspe para terminar ya el puente del Ebro, terminar el dique. Y allí pues pasó ese año hasta que ya salieron las obras de Caspe y yo vine a Caspe con mi padre. Se adjudica a la Ener el aprovechamiento integral del Ebro en el tramo que iba de Escatrón a Flix. Ese era el tramo, 150 kilómetros. Tuvieron muchos años alarmando, van a hacer el embalse, parece que ya iba a ser mentira, y venían, lo medían por ahí, empiezan a llegar gente, maquinarias y cosas, ya se ve que la cosa va para adelante. Por fin llegó, y mucha gente lo quiso pues meterse a trabajar en la Ener. Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana. En el Ribagorzana, que eran unos valles muy pequeños y tal, habían hecho unos pantanos pequeños, como saltos de agua para hacer energía eléctrica. Tanto en Pont de Suert como en Viella, en los embalses esos del Cinca y del Segre, de más arriba, lo que hicieron ellos, pues de allí se fueron acabando las obras y luego bajaron aquí. Yo creo que en ese momento aquí se puede haber, con las familias, debe estar alrededor de 2.500 personas. Vinieron 55 familias. Aquí, de Candeleda. Entonces. 55. Cuando llegué yo a Caspe, caía un agua impresionante. Subir por la calle de la estación aquellos árboles tan grandes plataneros que había, que eran enormes, y me impactó, ¿no? Veníamos de Lérida, pero veníamos de un pueblecito que se llamaba Alfarrás, y era claro, el pueblo era más pequeño que, por ejemplo, venir a Caspe. Cuando vinimos era como
la capital, para nosotros es la capital. Dado cuenta que venir de un pueblito de Fayón, no sé los habitantes que tendría entonces, pero venir aquí, Caspe aparenta más de lo que en realidad es, pues fíjate en aquella época, hace 50 años. Nos encargaron también buscar alojamiento para esas gentes, porque es que no había hoteles, no había... Entonces habilitamos hasta gallineros. Y encuentra una torre que está en la Fuente de los Chorros, que se llama la Torre de Ciudad, que ya no existe porque la han derrumbado. Y se encuentra allí de siempre, unos corralizas, unos sin luz, bueno, luz sí que había, sí que había luz, sin agua, sin váteres habían 2 para toda la gente que veía. La gente tenía un solanar, y después aquí, pues instalamos en la Fireta, en muchos sitios. Y allí nos mete, en la Torre de Ciudad, y allí encuentro que hay, ya que sé cuántas familias. Y yo tenía que coger cada día, irme a la Fuente de los Chorros, a coger el agua y llevársela a mi madre, porque había que cuidar, ¿no? Y le metíamos un cuarto de baño y una cocina, y metíamos una familia allí. En la calle de Chorrillo, yo creo que era donde más gente había de Caspe, de chavales, sí. Porque en 4 casas seguidas estábamos 30 chicos. Entonces, claro, ahí había un ambiente extraordinario. Dormíamos la siesta en la calle. Nos ponía nuestra madre una manta, regaban un poquito y ahí nos tumbábamos hasta que nos decían, venga, ya podéis... Lo hacían todos, ¿no? Bueno, lo hacían todos, ¿no? El trabajo en aquellos momentos era un desastre. O sea, tú podías estar trabajando en un sitio donde no había ventilación, en una galería donde no había, y nada, lo ponían, y tú tenías que salir a respirar porque allí te ahogabas, ¿no? Empezó con cierta enfermedad estando ya de bronquios, fumaba, tal, pero en las galerías del pantano, sobre todo, muchas bajas, y eso él lo sufría mucho. Y ya te digo, murió joven, murió a los 69 años. Estuvo además 3 años incluso con oxígeno. Éramos un país subdesarrollado, completamente. Y en el trabajo no importaban las condiciones, no importaban. Y si se quejaban, pues había el capataz correspondiente que llevaba lo que se llamaba la papeleta, la papela. Le llevaba en el bolsillo, mañana no vendrá a trabajar. Yo de mi padre, bueno, te podría decir que le he visto sufrir mucho. En Caspe no murió ninguno que yo recuerde, hubo accidentes, pero morir tuvimos la gran fortuna de que no murió nadie. Se le fue el pie y cayó del dique abajo. Se quedó inconsciente. Cuando volvió en sí se lo llevaron a Barcelona y estuvo como cosa de 1 mes o 2 meses en Barcelona hasta que se recuperó y volvió otra vez. Él siempre tuvo secuelas de la cabeza con aquella caída que tuvo, de lo cual sí que perdió todos los dientes, estuvo bastante mal, pero bueno, el hombre se recuperó y siguió trabajando hasta que se jubiló. Contribuyó muchísimo la gente que vino de la ENER para cambiar la mentalidad de Caspe y hacer una mentalidad de Caspe algo más abierta, porque estábamos muy cerrados en nosotros mismos. La gente fue aceptada perfectamente, se abrieron muchísimos bares, había mucho movimiento, es que de repente entraba en Caspe un dineral. Pues eso sí que fue venir mucha gente que no dependían de esas 4.000 hectáreas del campo, sino que dependían ya de un sueldo que era semanal o quincenal o mensual, pero que lo tenían seguro. El comercio floreció porque el dinero, el andaluz tendrá muchas desvirtudes, pero el dinero se lo gasta. En los años 50, 60, ¿qué tipo de actividad había en Caspe? Lúdico, recreativa, reivindicativa, de proyectos, de acciones, muy poca. En los años 70 hay mucha. ¿Qué ha pasado entre medio? Pues al desarrollo de la sociedad en la que ha contribuido indudablemente pues ese intercambio que hemos tenido de mentalidades con la gente que vino de ENER, que se quedó muy poca gente de ENER. Por fortuna, entre la poca gente que se quedó el que luego sería mi suegro y por eso me pude casar. Se acaba el pantano y entonces me proponen traslado a Barcelona. Terminan las obras del pantano y entonces ENER traslada a toda la gente que eran fijos de empresa, los trasladan a diferentes sitios. A papá, por ejemplo, lo mandaban a trabajar alguna obra que debía de haber en Gerona. Y ese irse de sopetón supone el que te quitan las palancas de desarrollo de golpe, y el Caspe de después de la ENER sufrió mucho. Y ahí yo creo que la culpa no solo la tuvieron los vecinos de Caspe que sufrieron las consecuencias, la culpa la tuvieron las autoridades de entonces, que cuando la ENER
vino a Caspe a instalarse, a trabajar, le tenían que haber puesto unas condiciones. Fue a ver al alcalde y les dijo que iban a hacer el pantano, que tal, que eso estaba concedida la expropiación y tal, igual, y que Caspe que necesitaba, que era una empresa grande que podían ayudar al pueblo y tal. Le tenían que haber dicho las autoridades, oiga, se van a llevar la florinata de Caspe. ¿Qué compensaciones va a haber para esta gente? Que le dijo que Caspe no necesitaba nada. Y así nos quedamos. Luego en Mequinenza sacaron el oro y el moro, les pavimentaron todas las calles, les hicieron... Nosotros aún teníamos las calles de tierra, podía haber dicho, oye, que nos pavimenten el pueblo, o qué sé yo, no sé qué, que nos hagan un pabellón de deportes, o... La ENER lo hubiera hecho. Nada. Se vivió una Arcadia de movimiento en esos años que van del 58 al 65. Pero si recoges los testimonios de las cartas que llegaban a la emisora del pueblo en el año 66, 67, verás angustias porque en Caspe se queda la gente sin trabajo. Mi tío se ha ido a Barcelona, me dice que tengo trabajo, me voy a ir, en este pueblo no consigo nada, voy a tener que emigrar. Veníamos de la época del carro y las mulas y no había, en ese tema no había futuro en Caspe. Entonces a partir de ahí pues no había muchas opciones de empresas, había la olivarera, a mí porque me gustaba la mecánica y justamente se abrió el taller de Citroën y pude entrar a trabajar como aprendiz. Y al salirme la posibilidad de irme a trabajar a un centro oficial, como era Telégrafos de Caspe, que entonces pues decidí cambiarme. Pero las posibilidades no eran muchas para poder trabajar. En mi caso, la falta de tierra, la falta de viviendo en un núcleo como este, supongo que me marcó y marcó a mi familia a tener que estudiar. La gente que nacimos entre el 48, 49, 50... 54, 50, somos ahí un grupo de gente que sabemos que esa opción no es descabellada y sobre todo pensando en Zaragoza, porque eso sí, la inmensa mayoría de los que hacíamos carrera o que intentábamos hacer carrera nos íbamos a Zaragoza. Yo estuve muy a gusto en Caspe y jamás pensé que me iría de Caspe por no estar a gusto allí, sino que te dedicas a estudiar, te hace ilusión dedicarte a lo que te has formado y evidentemente en Caspe no hay posibilidades, o no había. Si me hubiese decidido quedar aquí, ¿qué hubiese hecho? Si no hubiese un poco para atrás. Los talleres de confección se cerraron, no hubiese acabado de todas maneras en Caspe, hubiese acabado de peón en algún sitio, en un Barcelona. Pertenecemos a núcleos pequeños y ahí, en esos núcleos, la gente con diferentes capacidades intelectuales enseguida cubre los puestos vacantes. Es decir, hay mucha más personal, muchos más jóvenes preparados que puestos. Por lo tanto, estudiar supone emigrar. Barcelona se nos hacía grande, era inmenso. Nosotros habíamos salido de Caspe y Zaragoza ya era una ciudad maja, pero Barcelona era tremendo. Hombre, es entrar prácticamente en otro mundo. Simplemente el hecho de los semáforos fue como lo primero que me llamó la atención, ¿no? Es que tengo que parar en los semáforos, ¿no? O sea que cuando en Caspe no parabas en ningún sitio. Nos pasaba de todo, ¿sabes? Llegamos incluso a venir con un 127 que tenía yo y aparcar en la diagonal enfrente del colegio donde nos tocaba examinarnos. Y cuando salimos se nos habían llevado el coche y pensábamos que nos habían robado, ¿sabes? Y alguien nos dijo, señores, señoras, miren abajo porque esos triángulos es la grúa que probablemente se le ha llevado. O sea, pensábamos que se podía aparcar pues como en Caspe, en cualquier sitio. Sin saber hablar el idioma, sin conocer a nadie, un jovencito salido de Caspe, en una ciudad como Zúrich,
en el medio de Zurich, en el barrio de más vida de Zurich, que es el barrio italiano, que hoy en día tampoco existe, se acabó aquello. Y en el 5.º piso, el día de Nochebuena, solo, en una habitación. La Nochevieja, solo, en una habitación. Eso fue muy duro. Nos juntamos cuatro amigos de Caspe y decidimos ir todos los jueves quedar para jugar una partida de la butifarra y merendar. Entonces así lo hicimos. Cada jueves íbamos a cenar a una casa y luego jugábamos la partida de la butifarra. Recuerdo que siempre procuraban las mujeres hacernos algo típico de Aragón. La mujer de mi compañero Jesús, por ejemplo, Paquita, pues recuerdo que hasta un día nos hizo farinetas, que yo hacía 20 años que no había comido farinetas, desde que era crío que estaba aquí en Caspe. Con motivo de la celebración en el restaurante Masia Cruxells de Reus de la segunda cena de Caspe, que reunió a 118 comensales, en su inmensa mayoría caspolinos, residentes en las comarcas de Tarragona. Yo y la mayoría de los que estábamos en el centro de Aragones, pues nos buscábamos. Organizamos durante 4 años unas cenas de caspolinos de toda la provincia de Tarragona, donde nos juntábamos más de 100 personas, ¿no? Nunca dejé de sentirme caspolino y de perder esta vinculación. Yo sufría años que no podía venir a las fiestas por motivos de trabajo o lo que fuese y que me las tenía que saltar. Eso para mí era un horror. Me encontraba mal en Suiza. Cuando llegaba a las fiestas de agosto y yo no podía venir, eso para mí un caos era para mí. Yo no podía soportar. Cuando me estabilizo, que ya tengo un salario aceptable, me lo permiten las circunstancias, y tengo coche, el primer coche de mi vida, entonces yo me hago socio del Coto de Caspe. Cada año a Caspe, y no hemos faltado ni un año. Vamos cada Navidad a Caspe. En los años 70 casi todos teníamos un primo en Francia, un amigo en Barcelona, alguien que venía de Madrid. Mi madre venía en tren desde Marsella hasta Caspe para ver a su familia. Y veníamos en tren, y venir en tren desde Marsella hasta Caspe era increíble. Sí que estaba muy atrasada España, y para venir de Bujaraloz a Caspe necesitaba más de 1 hora. Había agujeros por todos los lados con el coche. Cogías el tren en Marsella hasta Barcelona, hasta Portbou, hasta la frontera, cambiabas, hasta Barcelona, cambiabas de tren, luego ibas hasta Mora y cogías el Caspolino. Y yo cuando venía aquí yo estaba el pequeño rey, porque estoy el primo de Francia que viene, y entonces hacen todo, todos están, y claro, cuando estás crío y que ves que todos te van contigo y que te quieren mucho, pues te da gana de volver. Con mi hermano nos encantaba venir aquí en agosto, claro, las fiestas, teníamos nuestros amigos, eso de poder salir, yo no lo conocíamos allí en Marsella porque no solíamos salir, no nos dejaban salir, pero aquí sí, al ser un pueblo, entonces claro, salíamos, volvíamos a casa cuando queríamos, había una libertad que no teníamos allí en Francia. Caspe, que eran fiestas muy importantes, la fiesta de San Roque en Caspe, había gente.
Y entonces había muchos caspolinos de Francia que venían en aquel momento. Los años 70 eran unos años encantadoramente maravillosos cuando llegaba el verano, porque las chicas esperaban a los chicos que venían de Barcelona y los chicos esperábamos a las chicas que venían de Barcelona, porque las chicas que nos llegaban de Barcelona eran algo más espabiladas y los chicos que llegaban de Barcelona eran algo más espabilados, o así creíamos nosotros. Y nos encantaba, y claro, pues teníamos una peña y conocí a Mariano y en el año 82 ya me quedé aquí a vivir, me casé. Ella va contando que nos casamos aquí en Caspe y toda la gente le va preguntando que les parece genial que hayamos vuelto aquí para casarnos. Es el punto de unión de los dos. Más o menos tenemos vidas parecidas, los padres eran de aquí, los padres se fueron, pero cada uno se fue a una ciudad diferente y nuestro nexo de unión era Caspe. Aquí nos conocimos hace muchos años, luego nos encontramos y fue aquí. No es que hayamos vuelto, nosotros al final, entre verano, Semana Santa, acabas pasando gran parte del año aquí. Entonces no te vas por un tema laboral, al final. Sí. Es que además por familia, todo. O sea, es que tenía que ser Caspe. Vamos, era de cajón. Caspe siempre tenía algo y para mí siempre ha tenido algo. De los veranos, es que descubres todo. Cuando vienes de ciudades grandes, cuando descubres todo y cuando eres adolescente, es en un pueblo. Y entonces los recuerdos son de aquí. Eran muy esperadas las llegadas de esos caspolinos que eran rutinarias y como golondrinas. Siempre venías y siempre te despedías hasta el verano siguiente. Estuvimos como un año y de Ibiza decidimos volver a la península. Pues nos trasladamos a Caspe, vamos al vado y lo tenemos igual de cuartel general hasta que encontremos algo. Y empleamos el vado con esa intención, porque era de la familia de una de las componentes del grupo, ¿no? Estaban locos, ¿qué vas a pensar? Uno que está viviendo bien de un banco que es en una capital y que se venga aquí a vivir a una masía o pues de hippie por ahí, ese no está bien. No me veía toda la vida trabajando en un banco, de 8 a 3 y haciendo las cosas que hacen los bancos, y entonces decidí, pues bueno, que tenía la edad justa, 20 y pocos años, para poder buscar otras cosas. Que hay gente que ha estado en una oficina en Barcelona y se han venido a vivir aquí al campo. Yo no sé por qué, no les gusta el ambiente aquel. Yo tampoco me gusta aquello, no, yo no. El núcleo éramos 8 o 9, pero hemos llegado a estar 20 y tantas personas fija, que era un poco locura, ¿sí? Pero había mucho movimiento de gente, mucho mochilero. También era la época en que la gente se iba al campo, había este movimiento social que la gente se iba al campo, y entonces, bueno, pues con un grupo de amigos, pues bueno, decidimos ir a probarlo. Cualquier mayor se preocupaba de que no merodearas tú el círculo de los hippies, no porque fueran peligrosos ni hicieran cosas feas ni malas, sino simplemente porque eran gente diferente. Clarísimamente el objetivo era convivir y a ver qué pasaba. Convivir y ir explorando. O sea, uno de los objetivos también era ir explorando nuestras relaciones. Porque nos marcamos objetivos, pues, por ejemplo, eliminar el concepto familia, eliminar el concepto maternal y paternal. Y eso es pues, un objetivo más que difícil de conseguir. Una comuna que se ha hecho una comuna, y lo que más se decía era, allí viven en promiscuidad. No está casado ninguno con ninguna, sino que cada uno, tal, eso es lo que, claro, la época del nacionalsindicalismo lo del sexo era tan raro, tan especial, que lo que más llamaba la atención es eso. No llamaba la atención que era un régimen cooperativo y que nadie tenía nada, todo era de todos. Ten en cuenta que nosotros, casi todos, menos los caspolinos, habíamos ido a colegios religiosos. Entonces, una educación de la época de Franco y
y colegio de monja y colegio de tal, teníamos muy marcado lo que era la moral, la ética, la paternidad, la familia, entonces luchar contra eso era muy difícil. Creo que era un poco la negación de lo que habían sido nuestros padres, que era un poco clase media, sin poder de reacción, que en ese momento era durante el franquismo. Entonces yo creo que las familias en las que yo me crié era una familia con miedo, con pocas inquietudes a hacer las cosas distintas a lo que hacían los demás. Como lo normal era que la gente de Caspe se fuera a vivir a Barcelona o a Cataluña o a donde fuera, es decir, se marcharan de Caspe para ir a buscarse la vida a Cataluña, ellos no entendían, o en general no se comprendía cómo gente de Cataluña, de Barcelona, con un trabajo fijo y con un futuro más o menos claro, podían dejar todo eso para venir a vivir aquí. Lo que sí que tuvimos es mucha relación con la gente de la huerta, que nos acogieron, bueno, estupendamente y nos enseñaron muchas cosas. Entonces ahí sí que teníamos una relación bastante íntima de lo que nos aconsejaban o tal. Y entonces nos sentimos muy acogidos y nunca una sensación de ser juzgados. La mentalidad de aquí es que si no molestes tú, a ti no te molestarán. Y como yo no molestaba a nadie, pues recibí mucha ayuda para empezar aquí. Yo estoy agradecido a la gente de Caspe, es decir, a nosotros nos acogieron muy bien. Es decir, nosotros, los vecinos que teníamos aquí en la huerta, nosotros los vecinos que teníamos aquí en la huerta nos facilitaron mucho el integrarnos, y de hecho ahora pues con gente hablamos de aquellas épocas, pues anécdotas de cuando vinimos aquí, que íbamos hablando en plata más colgados que la pipa un indio, a nivel agrícola y a nivel de funcionamiento, es decir, nos echaron una mano, y a nivel de dinero, etc. Hay que decirlo, íbamos, estábamos así, quiero decir, y nos echaron una mano, y estoy muy agradecido a la gente. Eran gente que hoy no hubieran llamado la atención ninguna, pero que entonces, por ser los primeros avanzados en instalar una diferencia, pues llamaron mucho la atención. Quizá los hippies fueron los primeros diferentes que se instalaron en un Caspe en el que hoy estamos conviviendo con muchas diferencias. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. El Caspe virtual que tengo en mi cabeza no es el Caspe real. En estos 34 años ha cambiado muchísimo. Posiblemente más que en los 350 años anteriores. Hoy en la comarca de Caspe el 20% de la población son extranjeros. Y calculamos que de esos extranjeros la procedencia es 60 nacionalidades, 70 nacionalidades diferentes. ¿Esto es una torre de Babel? No, esto es el mundo de hoy. Lo que nos pasa a Caspe le está pasando a muchos Caspes en muchos lugares de España y en muchos lugares de Europa. Por cuestiones de trabajo y tal, nuestro padre tuvo que mudarse aquí y el resto de la familia, claro, pues tuvo que venir aquí también en Caspe. Pues desde 2012 estamos viviendo en Caspe. Vengo de una familia de nivel medio. Mi padre era chofer en una empresa industrial de unos 600 trabajadores y mi madre trabajaba en confección. Estamos dos hermanos. Y después de la revolución del 89 pasó lo que pasó y nos obligó a buscar un camino. Salimos de Colombia, ¿no? Y montamos en avión. Además vinimos los tres solos. Mi madre pagó una azafata para que nos vigilara durante el camino, ¿no? Y llegar y recogernos en el aeropuerto. Como no había trabajo ni nada, vine aquí para Caspe. Porque estaba aquí un hermano, que tengo aquí un hermano. Y me llamó y dice que hay una temporal de frutas y todo. Si quieres venir por ahí, por lo menos ganarás la vida. Los primeros días siempre es difícil. Siempre es difícil porque vienes sin hablar,
no entiende a la gente y siempre es muy, muy difícil. Te notas muy distinto a todo, además de que no hablas igual, es lo que te digo, si tenía alguna conversación era más por el interés que les producía el pensar ¿de dónde eres? O cosas así. Llegué aquí sin nada, sin un euro, como se dice, llegué sin nada. Y aquí ningún caspolino se enganchó a trabajar en ninguna finca, cuidado, ninguno, si no fue de encargado. Si no fuera ellos no se cogerían caspe ni una cereza, ni se cogerían caspera. Cuando llegué a Caspe, el primer trabajo la diferencia era bastante. En Rumanía, en el mismo trabajo, te doy el ejemplo de recoger fruta. Si te ganabas ahí 800, 900 euros o 1000, por decir así, en Rumanía te ganarías 250 euros. Yo aquí cuando vine al principio yo trabajaba aquí de negocio, de tienda. En 2006 nosotros montamos una locutorio y después montado en 2010 una carnicería. Ellos van poniendo cada vez más tiendas, van poniendo más cosas, van eso, y sí, yo me corto el pelo en un pakistaní ya fijo y arreglo el teléfono en un moro fijo. Lo que hemos puesto nosotros, mucho interés para integrarnos, porque yo al año y medio me saqué el carnet de conducir, a los 2 años me saqué el carnet de camión y pusimos mucho interés para hablarnos la idioma y para poder seguir trabajando. Mis padres son los principales en que tienes que seguir estudiando, tienes que encontrar algo mejor y se ve la situación que estamos aquí en España, que si no estudias, no tienes algo... Cuando más superior de estudio tengas, es lo que más vas a aportar y vas a tener una vida mejor, porque además mi padre ha trabajado, ha sufrido, ha estado en una situación que no nos quiere ver, entonces... siempre mi madre y mi padre siempre están ahí, que tenéis que estudiar. Y pues él no veía un futuro brillante allí, en Pakistán. Quería que sus hijas estudiaran, tuvieran un trabajo y pudiesen ser independientes. Pues por eso creo que eso fue lo que le hizo venir aquí, en España. Ahora he cogido la carrera de Administración y Dirección de Empresas en Zaragoza y de momento, primer año. Yo soy un hombre serio. Yo no soy de mucha gente. Yo no voy con mucha gente. Yo ahora lo que hago es de mi trabajo a mi casa. Llevo con toda la gente muy bien y me conoce casi todo el pueblo. Caspolines, que marroquíes, que pakistaníes, que senegales. Me conocen todos. Yo si voy a la calle, pues como gente del mismo pueblo, como extranjero, me conocen todo el mundo. Lo único que de nuestra parte que pongamos también respeto y que sigamos las traducciones del pueblo, aunque somos de otras culturas diferentes ni de religiones diferentes. Es el respeto sobre todo y por delante. Yo respeto y quiero que los demás también lo respeten. Pues cuando aquí hay Semana Santa o Navidad o así, yo participo igual. Y cuando fiesta de Cordero o fiesta de Ramzán, gente veo que español, de pueblo de Caspe, respetan muy bien. Veo que Caspe, yo hablo ahora muy influenciado por mis conocidos y por la gente de Caspe. Esto ya no es Caspe, esto es Marruecos. Joder, a medio pues tiene necesidad de venir aquí, si no está en su tierra. Nadie abandona su casa. No es así. No podían tocar la mesa que yo me sentaba en clase, como si fuera que tenga una peste o una enfermedad. Lo pasaba mal. Mal, lo veo mal. Me siento aludido. Somos un país de migrantes, joder, de toda la vida. España es un país de migrantes. En ese momento lo he sufrido bastante, pero ahora lo agradezco porque he visto a esa gente que a mí ahora me odia, se está integrando con personas de emigrantes marroquíes o pakistaníes o de otra cultura y digo, pues nada, a lo mejor he sido yo una causa en que han podido ver a la otra persona otro punto de vista. Cada uno se cierra un poco en su mundo en nuestra sociedad aquí, caspolina. El caspolino yo creo que tenía que ser un poco más abierto hasta esta gente. Tú te sentabas hace unos años en esa plaza.
en la acera te sentabas tú en lo que es el redondo de la música. Ellos lo ocupan ahora. Siéntate a lo de él, habla con él, intercambia opiniones, ideas. Tratamos de entender, por ejemplo, por qué se produce la conquista de América, la entendemos. Cuando tratamos de entender por qué en el siglo XIX los irlandeses acaban el 50% en Estados Unidos, lo entendemos. Pero cuando aparece en nuestra comarca una riada de población de diferentes, no lo entendemos. Es decir, sí, es lo mismo. Es exactamente igual. Hombre, pues el futuro es un poco incierto. Ha cambiado el color del pueblo de arriba abajo. Si a mí me preguntas cómo ves el Caspe dentro de 2 años, te diré, pues como ahora y un poco más. Pero si me preguntas cómo ves el Caspe de dentro de 10 años, te diré, no tengo ni la más mínima idea. Me siento muy bien aquí, pero mi idea es de volver en mi tierra cuando pueda. No te puedo decir cuándo va a ser, porque esto no se sabe. Pero yo de lo que llevo en mi mente es eso, es volverme cuando pueda, que sea que la hora que me jubile o lo que sea, algún día quiero volver. Eso de volver de repente en plan como si nada, vuelvo a casa, pues como que no. Yo no veo a eso como mi casa, veo a eso como la casa de mis primos, mis amigos, mis abuelos. A diferencia de vosotros, que sois de Caspe porque habéis nacido aquí, yo lo soy porque quiero serlo, ¿no? Yo me siento más de Caspe que de otros sitios porque lo mejor de mi vida ha ocurrido aquí. Cuando nos casamos, todos los hermanos nos casamos en Caspe, incluso los hijos de todos mis hermanos están viviendo en Caspe. Se han ido a estudiar fuera, pero han vuelto a Caspe. Caspolonio. Y digo Caspolonio porque ya decimos esto de los serranos que venían de la sierra de Teruel hace 2 o 3 generaciones y aún lo dicen serranos. Yo de Caspea. Yo de allá arriba no tengo nada. Pues ¿cómo voy a ser yo caspolino? Pues caspolonio. Yo no me siento ni de aquí ni de allí, mira lo que te digo, ni de allí ni de aquí. Yo creo que con la edad me está saliendo un poco, estoy buscando cada vez más mis raíces. A lo mejor de ahí lo del bistró francés, porque cada vez me gusta más y aprecio más estar con gente que habla mi idioma y poder hablarlo aquí. Es extraordinario poder hablar francés aquí en Caspe, para mí es una cosa genial. Hemos hablado siempre español, aquí, siempre. Y mi mujer le dijo, aquí no se habla francés, aquí se habla castellano, en fin, el maño. Es que cuando me voy a dormir, me levanto y en según qué momentos pienso en Caspe, pienso en mi juventud, pienso en aquella juventud que tuve que destrozar. Yo ahora en Caspe sería feliz, igual. El Caspe de tu infancia viene a ser como tu propio hijo. Lo vas a querer porque es el tuyo. ¿Es el mejor? Para ti sí. Los recuerdos de Caspe es la familia, ir a San Bartolomé y con la rosca y tomarla todos y todas las primas, ir al río a bañarte, todas esas cosas de cuando eras cría que te acuerdas siempre. ¿Sabes lo que me acuerdo mucho?
es de cuando estábamos en el corral con las ovejas. Eso, he sido siempre un paisano, he sido siempre un, ¿cómo se dice en español? Un campesino, voilà. O sea, no podemos luchar por nosotros volver a ser jóvenes como no podemos luchar porque Caspe sea como lo fue antes. O sea, lo que más me gusta de Caspe es que cuando llego y voy a comprar el pan, me reciben como si no me hubiera ido. Llegas aquí y te encuentras pues como en casa. Puedes salir en cualquier momento y nunca sales solo a tomarte un café. Siempre sales con algún amigo, con algún conocido a tomar un café, charlar un rato. Venir a Caspe es verdaderamente volver a casa. Y eso me lo decía siempre mi hijo. Yo llevo siempre mi patria en la boca. Yo soy de Caspe, es que no hay nadie que no lo sepa. Me abrí un restaurante, lo tuve 4 años, y se llamaba el restaurante Caspolino. Un cartel grande, restaurante Caspolino. Yo creo que también he dado mucho por esta tierra, por ejemplo, ¿no? Pero es que sería necio no decir que Cataluña ha hecho también mucho por mí. Pero creo que he llegado a Cataluña, he podido dar lo que he dado, y he llegado a Alemania por haber correteado por la calle Vieja, por haber estado en la plaza y por haberme comido pipas en el cantón de la señora. ¿Es así? Pienso en la familia aquí, que algunos que decían, pero en Caspe hay de todo, en Caspe hay de todo. Claro, que ellos no habían salido nunca de Caspe y no habían visto todo lo que había en otros sitios. Pero en Caspe lo que había también, la familia. Cuando mis padres han muerto, pues todas las cosas que tenían ellos, pues hemos tenido la idea de ponerlas aquí. Pues eso también es un símbolo importante de haber traído los muebles de mis padres a volver a casa, a Caspe. Ahora no encuentro a nadie conocido, entonces aún encontraba mucha gente conocida. Porque claro, es que soy muy viejo, es que ya casi no queda nadie. Se me entierran por aquí, perfecto. En el árbol aquel de allí, o en el de allí, o en el de allí. De aquí, cerquita. Porque esto considero que es mío, considero que es donde he hecho raíces. Mi hijo ha venido a Caspe, mi nuera también, mis nietos también, por las bodas. Pero con ellos se va a acabar, con Yolme se va a acabar. Con ellos se va a acabar la cosa, seguro. Yo me voy o a Fonteo o a la Madalena, o a las Saladas, me asiento en una piedra y me hago mi película. El abuelo Benito, que llama Antonio, Ramona, José, fulano, el perro, que se arriba, y los veo y los entiendo. Y cuando me voy a la Madalena, que me siento al lado del Ebro, veo el tío Rufao, su padre, que pasa desnudo, nadando, con los pantalones en la cabeza, a festejar con su madre, con mi tía, y todo eso lo llevo, y cuando voy a Caspe, eso es lo que tengo, lo siento, y cuando voy allí, el aire tiene otro sabor, el agua igual, no vale nada el agua de Caspe, pero cuando me la bebo, no te digo, a su madre, ¿te acuerdas de cuando le traje, la pobreta ya tenía el Alzheimer, le traje una botella de agua de Fonté, y mira, de poco me agua con la botella, ahora. Igual cuando voy allí, en el puente de Guadalupe, que eso me lo han contado miles de veces, cuando al tío Rufao, que su padre le pegó una paliza en el puente seco, cada vez que voy a Caspe me paro en el puente, me estoy un momentico y veo un chaval, el tío Rufao, y el abuelo que le pega una santa ¿verdad? Y Caspe es esto. For a long time we talked about living abroad, creating a life in a sort of alternative way, somewhere beautiful that was off the track, you know, something that we could restore. Yeah, and we spent a lot of time in France and also in Spain, but lots of time in France, and we decided we weren't really planning to do it, but we decided we didn't want to be in France. So I was looking on the internet. After being let down on a couple of properties which didn't materialise for various reasons, I said to him, well, what else have you got? And he says, well, I've got this property that's just come on in Aragon. He said, I don't like Aragon particularly. He said, yeah, it's a dusty, windy place. I said, well, show us the property. We came here. It was very late in the day.
And we looked and we came around the house and we looked at the land and we just thought, this is amazing. We come up the road, we saw this and we thought, that's it. We can't believe this is so beautiful. And we don't know where we are. Where are we? We didn't know Caspe. We didn't know where we were. We didn't knew know who was out there. We knew we were in Spain somewhere. But anyway. But we just loved the house. Realmente no me vine aquí por trabajo, yo tenía mis estudios en España, mis padres me lo podían pagar, tenía mi trabajo los fines de semana allí que no necesitaba, pero lo hacía por sacarme un extra. También me vine cuando la crisis no estaba pegando tan fuerte, no sé si a lo mejor hubiese acabado yéndome de todas formas. Ahora estoy muy bien donde estoy y no me importaría quedarme en Austin, probablemente, a lo mejor para siempre, no lo sé. Pero si me sale una oportunidad en Nueva York, pues a lo mejor me cojo y me voy a Nueva York. A lo mejor cuando me jubile o volver a España, pues a lo mejor. Pero no está en mi visión de futuro. A mí me han salido muchas ofertas para entrenar en España y ahora me estoy planteando quizás irme cuando deje de pelear, pero antes ni me lo planteaba porque estaba muy bien allí. Lo de tu casa es donde está tu corazón, pues sí, hasta cierto punto, pero si me paro a pensar cuál es mi casa, la residencia que tengo ahora en Tailandia o la casa de mis padres, bueno, sigue siendo la subida a cuartel. Y ahí es donde me siento en casa hasta cierto punto. Pero bueno, también hay que reconocer que también te sientes que no perteneces a ninguna parte. He de reconocer que sí, echo de menos a mi familia y a mis amigos y es maravilloso, pero después de un par de semanas ya me entra el cosquilleo. Yo me siento española en mi corazón hasta que me muera. Y punto. Viviré donde viva, viviré en Estados Unidos aunque me mude a la China. Yo siempre voy a decir que soy española. De Caspe. Creo que hemos tenido unas oportunidades que no tuvieron nuestras generaciones anteriores, que no tuvieron mis abuelos. O sea, yo pienso en mi abuela, que se fue de la mano de mi bisabuela para cruzar la frontera andando, para luego tardar 2 años en encontrar a su marido, o sea, volver a ser una familia. O sea, yo pienso en eso y evidentemente nosotros somos mi generación es afortunada, o sea, hemos tenido todas las herramientas para poder ser quienes somos y bueno, pues personalmente a mí me ha ido muy bien. Pero porque hemos tenido unas oportunidades que ellos desgraciadamente no tuvieron. Y bueno, pues aquí estamos, que no es poco. Despídeme de la lluvia valiente de cuando sale el sol. Despídeme de la hierba y del caracol. Despídeme de la calle, despídeme del gueto. Los murales en la noche dibujamos. Despídeme, despídeme del sol. Despídeme del sol, despídeme. Saludo a la fábrica de llanto que produce olvido. Por su trabajador soy bienvenido. Me saluda en la boca, mis manos en la nuca, su trabajo me acurruca. Hey, saludo, saludo, despídeme, despídeme del sol, despídeme del sol, despídeme, despídeme, despídeme del sol, despídeme del sol, despídeme. Compañero, compañera, saludo a los sueños que nunca renunciemos. No saludo solo, si tú saludas, saludo a los sueños que nunca renunciemos. Cuando yo salude, saluda, 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 saluda. Cuando yo salude,
Despídeme, despídeme del sol, despídeme del sol, despídeme, despídeme, despídeme del sol, despídeme y mañana te saludaré. Palabras que vuelan, nadie las encarcela. Que vuelen los sueños